Los hospitales pueden ser, en ocasiones, tu salvación, pero en otras pueden convertirse en tu peor pesadilla. Lugares donde la vida y la muerte se encuentran a diario, también albergan secretos oscuros. Desde almas atrapadas en los pasillos, hasta desgarradoras historias que dejaron cicatrices invisibles en sus paredes. A continuación, te contaré relatos de terror ocurridos en hospitales, donde lo inexplicable y lo aterrador se mezclan en cada rincón. La muerte en el hospital. Desde que entré a trabajar en el hospital, siempre había sentido una extraña atmósfera en la sala de cuidados intensivos. Algo en el aire parecía oprimirme, como si el ambiente mismo estuviera cargado de una energía inquietante. Había escuchado rumores entre el personal sobre apariciones y sucesos inexplicables, pero siempre los había tomado como meras historias para asustar a los novatos. Sin embargo, fue imposible ignorar los testimonios repetidos de pacientes que, con sus últimas fuerzas, susurraban sobre una sombra que se acercaba a sus camas durante la noche. Decidí que necesitaba comprobarlo por mí mismo. No podía soportar la idea de que algo tan siniestro estuviera acechando a mis pacientes y no hacer nada al respecto. Me preparé para una larga noche de vigilia, armado únicamente con mi linterna y una resolución firme. La primera noche pasó sin incidentes, salvo por el inquietante silencio interrumpido por el zumbido constante de las máquinas de soporte vital. La segunda noche, sin embargo, fue diferente. La sensación de ser observado era casi palpable. A pesar del cansancio, me mantenía alerta, recorriendo los pasillos estrechos y fríos, verificando una y otra vez a cada uno de los pacientes. El reloj avanzaba con una lentitud tortuosa, marcando cada minuto con un tic-tac que resonaba en la quietud de la madrugada. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando lo vi. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada debido a la falta de sueño, pero luego lo distinguí claramente, una sombra oscura, más negra que la misma noche, deslizándose por el suelo hacia la cama de uno de los pacientes. Me quedé congelado, incapaz de moverme o de apartar la mirada. La sombra parecía absorber la luz a su alrededor, creando un aura de oscuridad impenetrable. Se alzó lentamente, tomando una forma vagamente humanoide, aunque sin rasgos discernibles. Mi corazón latía desbocado en mi pecho mientras observaba cómo la figura se inclinaba sobre el paciente, que yacía inconsciente. Traté de gritar, de correr hacia ellos, pero mis piernas no respondían. Una fuerza invisible parecía mantenerme en mi lugar, como si la sombra hubiera extendido su influencia hasta mí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la figura se desvaneció en el aire, dejándome temblando y sudando frío. El paciente no sobrevivió a la noche. Aunque su estado ya era crítico, no pude evitar sentir que había sido condenado desde el momento en que la sombra se había manifestado junto a su cama. Lleno de determinación, supe que debía continuar con mis vigilias. No podía permitir que aquella entidad continuara reclamando vida sin enfrentarse a alguna resistencia. Las noches siguientes fueron un tormento constante. Cada sombra en la oscuridad parecía tomar vida, y cada crujido del edificio me sobresaltaba. El miedo se instaló en mi mente como un huésped no deseado, y las pocas horas de sueño que conseguía estaban plagadas de pesadillas. Sin embargo, seguí adelante, sintiendo que tenía una misión que cumplir. En una de esas noches, mientras recorría los pasillos con la linterna en mano, escuché un susurro. Provenía de la habitación más alejada, donde el paciente estaba conectado a múltiples máquinas de soporte vital. El sonido era apenas audible, pero inconfundiblemente humano. Avancé con cautela, el sudor recorriéndome la frente. Al abrir la puerta, la vi nuevamente. La sombra estaba de pie junto a la cama, inclinándose sobre el paciente. Esta vez, una especie de niebla negra parecía emanar de su forma, envolviendo al enfermo. Mi instinto me gritaba que corriera, que abandonara ese lugar, pero algo más profundo, un sentido de deber o tal vez simple desesperación, me obligó a avanzar. Di un paso adelante y la sombra se giró hacia mí. No tenía rostro, pero sentí su mirada perforándome. Una ola de terror me envolvió, dejándome sin aliento.
Traté de levantar la linterna, de proyectar algo de luz sobre esa cosa, pero mis manos temblaban demasiado. La sombra extendió una especie de brazo, y un frío mortal se apoderó de mí. Retrocedí torpemente, cayendo al suelo. La sombra se acercó, lenta e inexorable. Mis fuerzas me abandonaron y, por un momento, pensé que esa sería mi última noche. Sin embargo, en el último instante, algo pareció llamar la atención de la entidad y se desvaneció tan abruptamente como había aparecido. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverme. Me arrastré fuera de la habitación, respirando con dificultad. El paciente, al igual que los anteriores, no sobrevivió hasta el amanecer. Mi mente estaba hecha un caos, y la certeza de que esa cosa volvería me llenaba de una desesperanza abrumadora. Decidí buscar respuestas. Había algo en esa sombra que no podía ser ignorado. Revisé los archivos del hospital, buscando cualquier pista que pudiera explicar su presencia. Encontré informes de otros enfermeros y doctores que habían notado cosas extrañas, pero nunca con tanta claridad como yo lo había experimentado. Algunos registros antiguos hablaban de un paciente que había muerto en circunstancias misteriosas muchos años atrás. Se decía que había sido un hombre malvado, responsable de atrocidades inimaginables y que su espíritu nunca había encontrado descanso. Había rumores de que su alma había quedado atrapada en el hospital, alimentándose del miedo y el sufrimiento de los enfermos. Cada noche, la sombra parecía hacerse más fuerte. Su presencia se volvía más opresiva y aterradora. Los pacientes que reportaban haberla visto seguían el mismo destino fatal, y yo me sentía cada vez más impotente. No había forma de protegerlos de algo tan intangible y malévolo. Mis superiores comenzaron a notar mi desgaste. Me interrogaron sobre mis vigilias, pero no podían comprender el verdadero terror al que me enfrentaba. Sus respuestas fueron escépticas y condescendientes, sugiriendo que necesitaba descanso y posiblemente ayuda psicológica. Pero sabía que no podían ayudarme, no con esto. En una de las últimas noches, decidí armarme con más que solo una linterna. Traje una cámara de video, con la esperanza de capturar alguna evidencia tangible de la sombra. Necesitaba probarme a mí mismo que no estaba perdiendo la razón. Coloqué la cámara en un ángulo estratégico y me senté a esperar, el corazón latiéndome en los oídos. Las horas pasaron con una lentitud exasperante. Finalmente, la sombra apareció. Se deslizó por el suelo con su oscura elegancia, acercándose a la cama de un paciente que apenas se aferraba a la vida. Observé a través de la lente de la cámara, mi mano temblando visiblemente. La grabación no mostraba más que una oscuridad profunda, un vacío que parecía devorar la luz. La sombra se alzó y, por primera vez, pareció percatarse de la cámara. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando se volvió hacia mí, ignorando al paciente. La lente se empañó con una neblina negra, y la cámara dejó de funcionar abruptamente. Era como si la sombra hubiera intervenido directamente en la tecnología, silenciando cualquier intento de documentarla. La desesperación y el pánico me invadieron. Sabía que no podía continuar así. El constante acecho de la sombra, la inevitabilidad de sus ataques, estaban destruyendo mi salud mental. Pero, aún así, sentía que no podía abandonar a mis pacientes a su suerte. Necesitaba encontrar una solución, alguna forma de detener a esa entidad. Busqué ayuda fuera del hospital, acudiendo a expertos en lo paranormal, pero sus respuestas fueron vagas y poco alentadoras. Algunos sugirieron rituales de protección, otros hablaban de la necesidad de exorcismos complejos. Pero nada de lo que dijeron me daba la certeza de poder enfrentarme a la sombra con éxito. La última noche que decidí hacer guardia, el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Cada fibra de mi ser sabía que algo definitivo estaba por suceder. Me preparé con lo poco que tenía, mi linterna y una cruz que uno de los expertos me había dado. Me situé en la habitación central, donde los monitores emitían su incesante zumbido. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando la temperatura en la sala bajó drásticamente. La sombra apareció de nuevo, esta vez más definida, más tangible. Su oscuridad era casi sólida, una presencia física que parecía succionar el aire a su alrededor.
Sentí el mismo terror paralizante de las noches anteriores, pero me obligué a mantenerme firme. La sombra se deslizó hacia mí, ignorando a los pacientes por primera vez. Sentí su intención, una malevolencia pura y desbordante que buscaba consumir mi voluntad. Levanté la cruz, esperando que pudiera ofrecerme alguna protección. La sombra se detuvo por un instante, luego avanzó de nuevo, como si mi gesto hubiera sido un mero inconveniente. Mi respiración se volvió errática mientras la sombra se cernía sobre mí. El frío era insoportable y el pánico me debilitaba. En ese momento, comprendí que no había forma de derrotarla, no con la cruz, no con la linterna. Era una fuerza más allá de la comprensión humana, algo que había existido en ese hospital mucho antes que yo. Finalmente, la sombra me envolvió. Sentí un vacío abrumador, una oscuridad absoluta que parecía devorar mi alma. Perdí la noción del tiempo y del espacio, sumido en una negrura sin fin. Mi cuerpo se derrumbó, pero mi mente quedó atrapada en esa experiencia infernal. Cuando recuperé la conciencia, estaba tendido en el suelo de la sala de cuidados intensivos. La sombra había desaparecido, pero su presencia aún resonaba en cada rincón del lugar. Los pacientes seguían en sus camas, inconscientes del horror que acababa de suceder. Me levanté con dificultad, sintiendo un peso insuperable en mi corazón. El hospital continuó su rutina, ignorante del mal que acechaba entre sus paredes. Nadie creyó mis relatos y pronto me vi obligado a abandonar mi puesto. Pero la sombra seguía allí, esperando su próxima oportunidad. Y yo, habiendo visto lo indescriptible, sabía que no había escapatoria. La experiencia me dejó marcado, y cada noche revivo esos momentos en mis sueños. El terror de la sombra se convirtió en una constante en mi vida, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión y que pueden acecharnos desde los lugares más inesperados. No encontré paz ni liberación, solo una profunda sensación de desasosiego que me acompañará siempre. La sombra permanece en el hospital, esperando a su próxima víctima, mientras yo sigo adelante con el peso de su recuerdo, sabiendo que nunca podré olvidar el horror que presencié. Reflejos oscuros. Mi trabajo como psicólogo infantil en el hospital siempre había sido un desafío, pero era uno que disfrutaba. Ayudar a los niños a navegar por sus miedos y traumas me daba un sentido de propósito que pocas otras cosas en la vida podían ofrecerme. Sin embargo, el caso que llegó a mis manos aquella fría mañana de noviembre cambió mi perspectiva para siempre, dejándome con cicatrices que no solo eran emocionales, sino también espirituales. El niño, Lucas, tenía 8 años y había sido ingresado en el hospital debido a episodios recurrentes de ansiedad extrema. Sus padres, visiblemente agotados, me explicaron que había comenzado a comportarse de manera extraña después de un accidente menor en su casa. Había caído mientras jugaba y se golpeó la cabeza contra el espejo de su habitación. Desde entonces, decían, algo en él había cambiado. Al principio, pensé que se trataba de un simple caso de disociación, un mecanismo de defensa común en los niños que sufren traumas. Sin embargo, a medida que conocí a Lucas, supe que había algo mucho más oscuro acechando bajo la superficie. Las primeras sesiones con él fueron rutinarias. Lucas era un niño reservado, con una mirada que parecía demasiado vieja para su edad. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, sus palabras estaban teñidas de un miedo profundo e inexplicable. Me decía que no quería mirar al espejo, que algo en él estaba mal. No era raro que los niños tuvieran miedos irracionales, así que intenté tranquilizarlo, explicándole que los espejos solo reflejan lo que ya está allí. Pero un día, Lucas se negó a entrar a la sala de sesiones. Estaba pálido, con las manos temblorosas y la voz entrecortada. Le pregunté qué sucedía, y después de varios minutos de insistencia, finalmente me dijo la verdad. El reflejo, no soy yo, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Intenté calmarlo, asegurándole que lo que veía en el espejo era simplemente su imagen, pero Lucas me miró con una intensidad que me hizo dudar de mis propias palabras. Él me habla, susurró, como si temiera que algo o alguien más pudiera escucharnos.
Aquella confesión me inquietó, pero aún no estaba preparado para aceptar lo que realmente estaba ocurriendo. Decidí hacer algo poco ortodoxo, llevar un espejo pequeño a la sesión. Tal vez, si Lucas enfrentaba su miedo, podría ayudarlo a superar lo que sea que lo estuviera atormentando. Cuando saqué el espejo, Lucas retrocedió, pálido como la cera. Insistí y finalmente accedió a mirarlo. Se acercó con cautela y por un momento todo pareció estar bien. Pero entonces su rostro cambió de manera drástica. El pánico en sus ojos me hizo girar la cabeza hacia el espejo. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. El reflejo en el espejo no era simplemente el de un niño asustado. Era Lucas, sí, pero había algo profundamente incorrecto en su semblante. Sus labios, que en la realidad temblaban con el miedo, en el espejo se curvaban en una sonrisa maliciosa, casi burlona. Era una expresión que jamás podría haber imaginado en un niño tan joven. Pero lo peor de todo fue cuando el reflejo, que no debía hacer nada por su cuenta, levantó la mano y me saludó. En ese instante, sentí como si todo el aire hubiese sido succionado de la habitación. Miré a Lucas, el verdadero Lucas, que había comenzado a llorar desconsoladamente. Me levanté de inmediato, alejando el espejo de él, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Los días siguientes fueron una especie de neblina. Intenté racionalizar lo que había visto. Tal vez estaba agotado, demasiado involucrado emocionalmente en el caso. Pero cada vez que intentaba encontrar una explicación lógica, mi mente volvía a ese reflejo, a esa sonrisa que me había calado hasta los huesos. Comencé a investigar, tratando de encontrar algún precedente en la literatura psicológica que explicara lo que había experimentado. Pero lo único que encontré fueron historias antiguas, leyendas sobre espejos como portales a otros mundos o como trampas para el alma. Me negué a creerlo. Después de todo, soy un hombre de ciencia, formado en el rigor de la lógica y la evidencia empírica. Pero algo en el caso de Lucas me llevó más allá de los límites de lo que conocía. Mi curiosidad, o tal vez mi temor, me llevó a investigar el espejo en la habitación de Lucas, el mismo en el que se había golpeado la cabeza. Con la ayuda de sus padres, lo trajimos al hospital para examinarlo. Era un espejo antiguo, con un marco de madera oscura tallada en patrones intrincados que parecían casi orgánicos, como si el mismo material hubiera crecido en esas formas. Al mirarlo más de cerca, sentí una extraña sensación de familiaridad, como si ya lo hubiera visto antes, aunque no podía recordar dónde. Decidí hacer una prueba más, esta vez con mayor preparación. Llamé a un colega para que me ayudara, alguien en quien confiaba y que compartía mi escepticismo sobre fenómenos sobrenaturales. Colocamos el espejo en la sala de sesiones y llevamos a Lucas de nuevo. Esta vez, el niño estaba completamente aterrorizado, resistiéndose a entrar en la habitación. Con gran esfuerzo, logramos convencerlo de que solo estaría en la habitación un momento. Cuando lo hicimos mirar de nuevo al espejo, algo terrible ocurrió. El reflejo de Lucas volvió a sonreír, pero esta vez no se quedó en el espejo. Comenzó a moverse por la superficie, como si estuviera explorando sus límites. Mi colega y yo nos miramos, ambos con el mismo pánico en nuestros ojos. Lucas, mientras tanto, no dejaba de sollozar, incapaz de apartar la vista. De repente, el reflejo pareció mirarme directamente a mí. Sentí un frío abrumador recorrer mi columna vertebral cuando el reflejo comenzó a hablar. No soy un niño, dijo, con una voz que no pertenecía a este mundo. Soy algo antiguo, algo que ha visto mundos nacer y morir. Y ahora, estoy aquí. El verdadero Lucas se desmayó en ese instante, su cuerpo cayó inerte al suelo. Corrimos a socorrerlo, pero en ese breve momento en que nuestras miradas se desviaron del espejo, el reflejo cambió de forma. Cuando miré de nuevo, no era Lucas lo que veía, sino una figura oscura, deforme, con ojos vacíos y una sonrisa que parecía estirarse más allá de los límites de su rostro. La cosa en el espejo se rió, un sonido que reverberó en la habitación y en mi mente. Mi colega gritó, y yo, en un arrebato de pánico, lancé una silla contra el espejo. El vidrio se hizo añicos, pero el reflejo, la cosa, aún estaba allí, sonriendo desde cada pequeño fragmento roto.
Con Lucas inconsciente y el terror apoderándose de nosotros, hicimos lo único que podíamos hacer, sacarlo de la habitación. Mientras lo llevábamos por el pasillo, los fragmentos de espejo parecían seguirnos, reflejando esa oscura entidad desde cada ángulo posible. Lucas fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos, pero nunca volvió a despertar. Su cuerpo seguía vivo, pero su mente, su espíritu, parecía haberse desvanecido en aquel momento en que la cosa del espejo lo había reclamado. No puedo explicar lo que pasó después. Trataron de repararme mentalmente, de ayudarme a entender que lo que vi no era real, pero sus esfuerzos fueron en vano. Mi vida, tal como la conocía, había terminado en el momento en que vi a esa cosa en el espejo. Abandoné mi trabajo poco después, incapaz de enfrentarme a otro niño, a otro caso que pudiera llevarme de vuelta a esos ojos vacíos y esa sonrisa maliciosa. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando paso cerca de un espejo, creo ver algo moviéndose en su superficie. Ya no puedo confiar en los espejos, ni en mis propios recuerdos. Lo que vi en aquel hospital, lo que enfrenté en esa habitación, no era simplemente un caso de disociación o una alucinación. Era algo mucho peor, algo antiguo y malvado que no debía existir en nuestro mundo. Y sé, con una certeza que me hiela el alma, que aún está ahí fuera, acechando en algún reflejo, esperando el momento para volver. El cuarto de juguetes. El hospital es un lugar que rara vez descansa. Aunque el ritmo es más tranquilo durante la noche, el murmullo constante de monitores, pasos apresurados de enfermeras y el ocasional llanto de un paciente siempre están presentes. Trabajar en un hospital es estar en contacto permanente con la vida y la muerte, con la esperanza y la desesperación, pero nada me había preparado para lo que experimenté durante esas noches en el cuarto de juguetes. Todo comenzó una noche de guardia, alrededor de las 3 de la mañana. Estaba cansado y necesitaba un descanso, así que decidí tomarme un momento en la sala de descanso. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, noté que la puerta del cuarto de juguetes estaba ligeramente entreabierta. Este cuarto era un refugio para los pequeños pacientes, un espacio lleno de muñecas, peluches, coches y juegos que intentaban traer un poco de alegría a los niños hospitalizados. Pero esa noche, algo parecía diferente. La luz del cuarto parpadeaba, creando sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. Me acerqué con cautela, empujando la puerta para abrirla por completo. La habitación estaba en silencio, pero sentí una presencia extraña, como si no estuviera solo. Decidí no darle importancia y continué mi camino, achacando mi incomodidad al cansancio. Al día siguiente, la rutina en el hospital siguió su curso habitual. Las enfermeras atendían a los pacientes, los médicos realizaban sus rondas y los niños jugaban en el cuarto de juguetes durante el día. Sin embargo, una enfermera me comentó que había encontrado varios juguetes fuera de lugar. Muñecas en sillas de ruedas, coches de juguete alineados en perfecta fila en el suelo y un oso de peluche sentado en la recepción como si esperara su turno. Nos reímos de la situación, atribuyéndolo a algún niño con mucha imaginación. Pero las anomalías se hicieron más frecuentes. Los juguetes aparecían en lugares cada vez más insólitos. Una mañana, uno de los doctores encontró una muñeca en su oficina, con una expresión en el rostro que parecía casi humana. Los coches de juguete comenzaron a alinearse en los pasillos, como si formaran una carretera invisible a través del hospital. Incluso se encontraron juguetes en las salas de cirugía, algo que era estrictamente prohibido. Empecé a preguntarme si alguien estaba jugando una broma macabra. La vigilancia del hospital se incrementó, pero las cámaras no captaban nada extraño. Los juguetes simplemente aparecían en lugares inesperados sin que nadie los moviera. Una noche, decidí investigar por mi cuenta. Me quedé en el hospital después de mi turno, escondiéndome en un rincón oscuro desde donde podía vigilar el cuarto de juguetes. La espera fue larga y tediosa, y el silencio del hospital durante la madrugada era casi ensordecedor. Pero alrededor de las 3 de la mañana, algo ocurrió. La luz del cuarto de juguetes comenzó a parpadear de nuevo. Vi sombras moviéndose, pero no había nadie en la habitación.
Decidí acercarme, intentando no hacer ruido. A través de la rendija de la puerta, observé cómo los juguetes comenzaban a moverse. Una muñeca caminaba torpemente hacia la puerta, un coche de juguete avanzaba en línea recta y un oso de peluche giraba lentamente la cabeza, como si buscara algo. El miedo me paralizó. No podía creer lo que veía. Los juguetes se movían por sí solos, sin ninguna explicación racional. En un momento de valentía desesperada, abrí la puerta de golpe y encendí la luz. Los juguetes cayeron al suelo, inanimados. Parecía que no había nada fuera de lo común, pero el terror latente en mi pecho no disminuyó. Decidí hablar con el personal del hospital sobre lo que había visto, pero sus reacciones variaron desde la incredulidad hasta la preocupación por mi salud mental. Nadie quería creer que algo tan extraño pudiera estar ocurriendo. Sin embargo, no era el único que sentía que algo estaba terriblemente mal. Una de las enfermeras, que llevaba muchos años trabajando en el hospital, me contó una historia que había escuchado cuando era joven. Decía que hace muchos años, el hospital había sido un orfanato. Durante una epidemia, muchos niños murieron en este lugar y sus espíritus nunca encontraron descanso. Algunos decían que los juguetes eran su forma de comunicarse, de buscar atención y tal vez, justicia. Decidí investigar más sobre la historia del hospital. Pasé horas en archivos antiguos, buscando cualquier pista que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Encontré viejos registros y fotografías que confirmaban la existencia del orfanato y también encontré testimonios de antiguas enfermeras que hablaban de eventos inexplicables similares a los que estaba experimentando. Una noche, armado con esta nueva información, decidí enfrentarme a lo que fuera que estuviera ocurriendo. Volví al cuarto de juguetes, esta vez con una grabadora y una cámara. Me escondí en el mismo rincón y esperé. Como de costumbre, alrededor de las 3 de la mañana, la luz comenzó a parpadear. Los juguetes empezaron a moverse de nuevo, pero esta vez, algo más ocurrió. Escuché risas infantiles, susurros y el eco de pasos pequeños. Las sombras en las paredes tomaron formas más definidas, figuras de niños que se movían con agilidad por la habitación. Sentí un frío intenso que parecía emanar del suelo mismo. Encendí la grabadora y la cámara, esperando capturar algo que pudiera convencer a los demás. Al hacerlo, vi cómo las figuras se detenían y se giraban hacia mí. Sentí que una fuerza invisible me empujaba hacia atrás, y el miedo me invadió. Los juguetes cayeron al suelo de nuevo, pero las sombras seguían allí, observándome. En el video, se veía claramente cómo los juguetes se movían por sí solos. Las sombras eran menos nítidas, pero los susurros y risas quedaron grabados con una claridad escalofriante. Mostré las grabaciones al personal del hospital, y esta vez, la reacción fue de horror. Nadie podía negar lo que estaba viendo y escuchando. El hospital tomó medidas drásticas. Se cerró el cuarto de juguetes, se llamó a sacerdotes para bendecir el lugar y se hicieron rituales para intentar liberar las almas atrapadas. Pero nada pareció funcionar. Los fenómenos continuaron y la atmósfera del hospital se volvió opresiva, casi insoportable. El personal comenzó a renunciar y los pacientes eran trasladados a otros hospitales. Finalmente, el hospital cerró sus puertas. La historia de los juguetes malditos se convirtió en una leyenda urbana, una advertencia sobre los horrores que pueden acechar en los lugares más inesperados. Yo dejé el hospital poco después. El trauma de lo que vi y experimenté me persigue hasta el día de hoy. Cada vez que veo un juguete, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Sé que nunca podré olvidar esas noches, ni las sombras que se movían en el silencio del hospital. Y aunque intenté encontrar una explicación racional, en el fondo sé que hay cosas que escapan a nuestra comprensión, horrores que habitan en los rincones oscuros de nuestra realidad. 5 años atrás. Lo que estoy a punto de contarles es algo que me sucedió hace 5 años. Tenía 20 años en ese entonces, joven, rebelde, amante de la adrenalina y las emociones fuertes. Poseía una motocicleta que, para mí, representaba libertad y riesgo en igual medida.
La mayoría de las personas veían en ella un medio de transporte, pero para mí era una extensión de mi propio ser, una forma de desafiar los límites y, a veces, la muerte. Una tarde como cualquier otra, en una de esas tantas locuras en las que el impulso supera a la razón, decidí probar los límites de mi velocidad en una carretera solitaria. El viento rugía en mis oídos y la máquina debajo de mí vibraba con una furia casi animal. La carretera serpenteaba frente a mí, pero en un instante todo se torció. Un auto apareció de la nada en mi camino. Recuerdo el impacto, el ruido ensordecedor y luego, el silencio. Me desperté en un hospital, con el cuerpo destrozado y un dolor que se sentía como si alguien hubiera prendido fuego en mis huesos. Me dijeron que había tenido suerte de sobrevivir, pero en ese momento, la palabra suerte me parecía un mal chiste. Mi vida pendía de un hilo, y las horas se deslizaban lentamente en una mezcla de conciencia y sedación. Después de la cirugía, me ubicaron en una sala compartida con otros pacientes. No recuerdo los rostros de mis compañeros de cuarto. En ese estado, todo se mezclaba en un torbellino de dolor, miedo y los ecos lejanos de conversaciones que nunca me importaron. Sin embargo, hubo una noche, una en particular, que se incrustó en mi memoria como un clavo ardiente. Era una de esas noches en las que el sueño se resistía a llegar, atrapado entre el dolor y los efectos de los medicamentos. Las luces del hospital, siempre parpadeantes, creaban sombras extrañas en las paredes. El sonido rítmico del monitor cardíaco, que marcaba mis latidos, era lo único que me mantenía conectado con la realidad, o al menos, eso pensaba. Mi compañero de habitación era un hombre mayor, siempre silencioso, con los ojos hundidos en la oscuridad de sus propias pesadillas. No habíamos hablado mucho, más allá de los saludos ocasionales. Esa noche, él parecía más inquieto que de costumbre, murmurando palabras que no lograba entender. Sus manos se aferraban a las sábanas y su respiración era rápida, errática. Y entonces lo vi. Una sombra negra, alta, con la forma de una figura humana, pero más densa, más pesada, como si estuviera hecha de la oscuridad misma, se materializó en un rincón de la habitación. No tenía rostro, solo una túnica negra que parecía flotar en el aire. Mi cuerpo se congeló, incapaz de moverse, pero mis ojos no podían apartarse de esa figura. El aire se volvió pesado, frío, como si toda la calidez hubiera sido succionada del cuarto. El hombre en la cama comenzó a agitarse, sus murmullos se convirtieron en un grito ahogado, y entonces las luces empezaron a titilar. La figura se acercó a él, lentamente, como si disfrutara del terror que estaba causando. No caminaba, se deslizaba por el suelo, y cada paso que daba parecía absorber la luz, oscureciendo el cuarto. Sentí el miedo agarrarse a mi garganta, sofocándome. Quise gritar, llamar a las enfermeras, hacer algo, pero mi voz se negó a salir. Era como si algo estuviera sujetando mi pecho, aplastando mi voluntad. La figura se detuvo junto a la cama del hombre, inclinándose hacia él. Por un momento, pensé que era una enfermera, que la extraña vestimenta era solo una alucinación provocada por los medicamentos. Pero entonces, el hombre giró su cabeza hacia mí y en sus ojos vi el pánico puro, el terror absoluto de alguien que ha visto algo más allá de este mundo. La figura extendió una mano, larga, delgada, huesuda, y tocó el pecho del hombre. Él soltó un alarido, un grito que resonó en toda la habitación, pero las paredes parecían absorberlo, ahogándolo antes de que pudiera salir. Las luces parpadearon una última vez y luego se apagaron por completo. No podía ver nada, pero escuché el sonido de los monitores cardíacos, uno tras otro, apagándose hasta que solo quedó el silencio. Cuando las luces finalmente regresaron, vi a la figura negra atravesar la pared, llevándose consigo al hombre. Fue una visión que nunca olvidaré, su cuerpo parecía ser arrastrado hacia la oscuridad, sus dedos arañando el aire en un intento desesperado por aferrarse a la vida. Cuando volví a mirar la cama, el hombre seguía allí, acostado, inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no reflejaban miedo ni dolor, solo un vacío abismal. El monitor a su lado emitía un pitido constante, una línea recta que marcaba el fin de su vida. El personal médico entró apresuradamente, pero ya era demasiado tarde.
Lo declararon muerto a las pocas horas, atribuyendo su muerte a un fallo cardíaco inesperado. Nadie mencionó la sombra ni la extraña figura que lo había visitado. Para ellos, fue solo una muerte más en una noche más, algo cotidiano en la rutina de un hospital. Pero yo sabía la verdad. No pude dormir las noches siguientes, temiendo que esa figura regresara, esta vez por mí. Cada vez que las luces parpadeaban, mi corazón se aceleraba, esperando ver esa sombra negra materializándose nuevamente. Las enfermeras decían que era normal sentir miedo después de una experiencia cercana a la muerte, que las alucinaciones eran comunes en pacientes en recuperación. Pero lo que vi esa noche no fue una alucinación. Fue real. Finalmente, me dieron de alta y dejé ese hospital con una sensación de alivio mezclada con un miedo persistente. Mi recuperación física fue lenta, pero eventual. Sin embargo, el miedo de esa noche nunca me abandonó. Cada vez que veo una sombra moverse en la oscuridad, recuerdo esa figura y el horror que trajo consigo. A veces, cuando cierro los ojos, veo al hombre mayor, su rostro desencajado por el terror, y siento la presencia de esa sombra acercándose, lista para llevarme también. Pasaron años antes de que pudiera hablar de lo que sucedió, y aún ahora, mientras lo relato, siento que estoy reviviendo esa noche, con el mismo frío helado recorriendo mi espina dorsal. No sé qué fue esa figura, ni por qué vino a llevarse a ese hombre, pero sé que está allí afuera, acechando en la oscuridad, esperando su próxima víctima. Y aunque he tratado de seguir adelante, vivir mi vida como si nada hubiera pasado, en lo profundo de mi ser sé que nunca estaré a salvo. Porque una vez que ves la muerte acercarse en la forma de una sombra, nunca puedes olvidarla. Y tarde o temprano, sé que vendrá por mí también. Una silla vacía. Desde que comencé a trabajar en el hospital, había escuchado historias sobre la silla de ruedas en el ala antigua. La gente hablaba de cómo se movía sola durante la noche, recorriendo los pasillos desiertos, y de los ecos de ruedas chirriantes que se escuchaban en la madrugada. Al principio, no le presté mucha atención. Pensé que eran solo cuentos para asustar a los nuevos empleados. Pero pronto me di cuenta de que había más verdad en esas historias de lo que estaba dispuesto a aceptar. El hospital donde trabajaba tenía varias décadas de antigüedad. Las paredes habían sido testigos de innumerables tragedias y milagros, y los pasillos habían albergado tanto vida como muerte. Había una atmósfera pesada en el aire, como si el lugar mismo respirara el sufrimiento de sus pacientes. La silla de ruedas en cuestión pertenecía a un ala menos transitada, una sección del hospital que ahora solo se utilizaba en casos de emergencia o cuando las otras áreas estaban demasiado llenas. Mis primeras semanas fueron bastante normales. Me acostumbré a los turnos largos y a la rutina del hospital. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando me asignaron al turno de noche en el ala antigua. Fue durante una de esas noches que tuve mi primer encuentro con la silla de ruedas. Eran las 3 de la madrugada y el hospital estaba en silencio. Solo el zumbido constante de los monitores y el suave bip de las máquinas rompían la quietud. Estaba revisando los informes de los pacientes cuando escuché un sonido extraño. Era un chirrido, como si algo metálico se arrastrara por el suelo. Al principio, pensé que era algún paciente tratando de moverse por su cuenta, así que me levanté y me dirigí hacia el pasillo. Lo que vi me dejó helado. La silla de ruedas estaba al final del pasillo, moviéndose lentamente hacia mí. No había nadie empujándola, y no había ninguna razón lógica para que se moviera sola. Me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista de esa silla que avanzaba lentamente. Intenté racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez había una pendiente en el suelo que no había notado antes, o tal vez el suelo no estaba nivelado. Sin embargo, nada de eso podía explicar el movimiento preciso y constante de la silla. Cuando la silla se detuvo a pocos metros de mí, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la silla, y regresé a la estación de enfermería. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero no pude quitarme de la cabeza lo que había visto. Esa noche, cuando llegó el relevo, salí del hospital sintiéndome más cansado y perturbado de lo normal.
A medida que los días pasaban, los encuentros con la silla de ruedas se volvieron más frecuentes. Siempre parecía moverse cuando nadie estaba mirando, y siempre parecía estar en un lugar diferente cada vez que la encontraba. Los otros empleados también empezaron a hablar sobre la silla. Algunos decían que había pertenecido a un paciente que había muerto esperando una operación que nunca llegó, otros afirmaban que era simplemente una broma pesada de algún compañero de trabajo. Pero, cuanto más investigaba, más empezaba a creer que había algo mucho más siniestro en esa silla. Empecé a buscar información sobre el paciente que supuestamente había usado la silla. Encontré su expediente en los archivos antiguos del hospital. Había sido un hombre mayor, ingresado para una operación de corazón. Su condición había empeorado mientras esperaba la cirugía y había muerto en su habitación una noche, solo y olvidado. La silla de ruedas había sido su única compañía en sus últimos días. Una noche, decidí quedarme en el ala antigua después de mi turno. Quería ver la silla de ruedas de cerca, entender qué era lo que la hacía moverse. Llevé una cámara para documentar cualquier actividad inusual y me preparé para una larga noche de espera. Me acomodé en una de las sillas del pasillo y mantuve la vista fija en la silla de ruedas al final del corredor. Las horas pasaron lentamente y el hospital estaba en un silencio inquietante. De vez en cuando, escuchaba el suave susurro del viento afuera o el distante sonido de algún monitor en otra parte del edificio. Justo cuando comenzaba a pensar que no sucedería nada, escuché el familiar chirrido de la silla de ruedas. Encendí la cámara y enfoqué hacia el final del pasillo. La silla estaba allí, moviéndose lentamente hacia mí. Observé a través del lente de la cámara, tratando de captar cada detalle. No había nadie cerca, ninguna fuerza visible que pudiera estar moviendo la silla. Se detuvo justo frente a mí, como si supiera que la estaba observando. Sentí una presencia fría a mi alrededor, una sensación de que no estaba solo. Decidí acercarme. Mi corazón latía con fuerza mientras daba cada paso, el sonido de mis propias pisadas resonando en el pasillo vacío. Cuando estuve a solo unos centímetros de la silla, pude ver que estaba en perfecto estado, sin ninguna señal de daño o manipulación. Me agaché y toqué una de las ruedas. Estaba fría, mucho más fría de lo que debería estar. De repente, sentí una ráfaga de aire helado y la silla se movió bruscamente hacia mí, haciendo que me cayera hacia atrás. Me levanté de un salto, el miedo inundando mis venas. Salí corriendo del ala antigua, sin mirar atrás. Esa noche, apenas pude dormir, atormentado por la imagen de la silla moviéndose sola. A la mañana siguiente, decidí hablar con uno de los médicos más antiguos del hospital. Le conté lo que había visto y le pregunté si sabía algo sobre la silla de ruedas. Me miró con una expresión grave y me dijo que había oído rumores, pero que nunca había prestado mucha atención a las historias. Sin embargo, me sugirió que hablara con una enfermera que había trabajado en el hospital durante muchos años y que tal vez podría saber más. Cuando encontré a la enfermera, ella me recibió con una sonrisa amable. Le expliqué lo que había sucedido y su rostro se volvió serio. Me contó que había trabajado en el hospital durante más de 3 décadas y que había visto muchas cosas extrañas, pero nada tan perturbador como la silla de ruedas. Me explicó que el paciente que había usado la silla de ruedas había sido un hombre solitario, sin familia ni amigos que lo visitaran. Había pasado sus últimos días en agonía, esperando una operación que nunca llegó. Había muerto solo, sintiendo que había sido olvidado por todos. La enfermera creía que su espíritu seguía atado a la silla de ruedas, incapaz de encontrar paz. Decidí que necesitaba hacer algo para intentar liberar al espíritu del paciente. Hablé con un sacerdote local y le pedí que viniera al hospital para bendecir la silla de ruedas. El sacerdote accedió y, una noche, nos reunimos en el ala antigua. El ambiente estaba tenso y la presencia de la silla de ruedas parecía aún más opresiva de lo normal. El sacerdote comenzó a rezar, rociando agua bendita sobre la silla. Sentí un cambio en el aire, una sensación de calma que lentamente reemplazó el frío inquietante. Sin embargo, justo cuando comenzaba a sentir que el ritual estaba funcionando, la silla de ruedas se movió de nuevo, esta vez con una fuerza violenta que hizo que el sacerdote retrocediera.
El miedo se apoderó de mí mientras la silla se balanceaba de un lado a otro, como si una fuerza invisible la estuviera agitando. El sacerdote continuó rezando, su voz temblando, pero la silla no se detenía. Finalmente, el sacerdote dejó de rezar y me miró, su rostro pálido. «No puedo hacer nada más», dijo con voz baja. «Este espíritu está demasiado atado a este lugar. Necesitará algo más que mis oraciones para encontrar paz». Después de esa noche, me di cuenta de que no había una solución fácil para el problema de la silla de ruedas. Intenté seguir con mi trabajo, pero cada noche en el ala antigua se volvía más aterradora. Los ruidos, los movimientos inexplicables y la sensación constante de ser observado se hicieron más intensos. Sabía que no podía seguir así. Unos meses después, decidí renunciar a mi trabajo en el hospital. El constante miedo y la falta de sueño estaban afectando mi salud mental y física. Encontré un nuevo trabajo en una clínica más pequeña, lejos del antiguo hospital y de sus oscuros secretos. Sin embargo, incluso ahora, lejos de aquel lugar, no puedo olvidar lo que viví. Las imágenes de la silla de ruedas moviéndose sola, los sonidos y la sensación de una presencia constante siguen persiguiéndome. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar el chirrido de una silla de ruedas en la distancia y me pregunto si alguna vez podré escapar realmente de la sombra del hospital. La enfermera. Trabajo como enfermero en un pequeño hospital rural, una reliquia de tiempos pasados. Las paredes, amarillentas por los años, aún conservan el aroma a desinfectante antiguo y algo más indefinido, una mezcla de humedad y muerte. No era un trabajo soñado, pero en esta parte remota del mundo, las opciones son limitadas. Me asignaron al turno nocturno, una tarea que todos evitan pero que yo acepté sin quejarme. Aún no sabía el precio que pagaría por esa decisión. La primera vez que la vi, estaba revisando los historiales médicos en la pequeña estación de enfermería. Las luces fluorescentes parpadeaban y el silencio solo era roto por el zumbido de las lámparas y el sonido ocasional de una puerta que crujía. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, noté una figura moviéndose lentamente por el pasillo. Era una enfermera. Vestía un uniforme blanco, pero no como el nuestro. El suyo parecía sacado de otra época, un delantal anticuado, con una cofia que apenas se sostenía sobre su cabello gris, apelmazado y desaliñado. Al principio, pensé que era alguien del personal de limpieza o quizás una trabajadora mayor que no había visto antes, así que no le presté demasiada atención. Sin embargo, cuando la vi entrar en la habitación del señor Rodríguez, un paciente terminal que había estado luchando por cada respiración durante días, me sentí inquieto. Nadie había mencionado que alguien más estaría trabajando conmigo esa noche y el supervisor no me dijo nada sobre personal adicional. Decidí seguirla. Cuando llegué a la puerta de la habitación, la encontré observando a Rodríguez con una intensidad que me estremeció. Estaba de pie al lado de la cama, sin moverse, sin hacer ruido. Él, inconsciente y pálido, parecía ajeno a su presencia, como si ya estuviera más allá del dolor o del miedo. «Disculpe, ¿puedo ayudarla en algo?», pregunté en voz baja, tratando de no sobresaltar al paciente. Pero la enfermera no respondió. Ni siquiera giró la cabeza. Su postura era rígida y el silencio en la habitación era opresivo. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Me acerqué lentamente, con la esperanza de obtener alguna reacción, pero nada cambió. Cuando finalmente me situé a su lado, pude ver su rostro con más claridad. Mi corazón se detuvo por un momento. Su piel era cerúlea, casi translúcida, como la de alguien que había pasado demasiado tiempo en la oscuridad. Sus ojos, sin brillo, eran pozos vacíos, y su boca estaba entreabierta en un gesto que no podía discernir si era de dolor o de placer. Retrocedí, impactado. La habitación parecía más fría de lo que recordaba. El señor Rodríguez, aún inmóvil en la cama, soltó un último suspiro antes de que el monitor a su lado emitiera un pitido constante. La línea plana en la pantalla confirmó lo que ya sabía. Había muerto. Cuando volví a mirar, la enfermera ya no estaba. Corrí al pasillo,
pero no vi a nadie. El hospital estaba sumido en un silencio espectral. Solo mis pasos resonaban en las baldosas viejas. Pensé en llamar a alguien, pero una inexplicable sensación de pavor me detuvo. Decidí no decir nada a los otros enfermeros cuando llegaron al turno de la mañana. ¿Quién me creería? Durante las noches siguientes, traté de convencerme de que todo había sido un producto de mi imaginación, de la fatiga acumulada y el estrés de trabajar en un lugar tan lúgubre. Sin embargo, mi paz no duró mucho. La volví a ver. Esta vez estaba en la unidad de cuidados intensivos, observando a un paciente que estaba al borde de la muerte. La misma quietud, el mismo rostro inexpresivo. Me acerqué con más determinación, decidido a descubrir quién era, pero cuando entré en la habitación, ya no había rastro de ella. Al día siguiente, revisé los registros del hospital, pero no encontré nada que indicara la presencia de una enfermera con esa descripción. Nadie en el personal la había visto. Mis colegas empezaron a notar mi nerviosismo y preguntaron si estaba bien. Mentí, diciendo que todo estaba bien, aunque mi mente era un hervidero de dudas y terror creciente. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Necesitaba respuestas. Recordé algo que había oído en los pasillos, una vieja leyenda entre el personal sobre una enfermera que había muerto en el hospital hacía décadas. Según contaban, ella había sido una de las primeras en trabajar allí, en tiempos en que las condiciones eran aún más precarias. Se decía que había sido incansable, dedicada a sus pacientes hasta el punto de la obsesión, y que cuando ella misma cayó enferma, no dejó de trabajar hasta que su cuerpo ya no pudo más. Murió sola, en una de las habitaciones del hospital, y su espíritu nunca se fue. Rechacé la historia como una superstición sin fundamento. Sin embargo, no pude evitar sentir un escalofrío al pensar en ello. Pasaron las semanas y mis encuentros con la enfermera espectral se hicieron más frecuentes. Cada vez que aparecía, sabía lo que iba a suceder, el paciente al que observaba no viviría para ver el amanecer. Me di cuenta de que ella no estaba allí para ayudar, era una especie de augurio, una señal de que la muerte estaba cerca. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. No podía dormir, y cuando lo hacía, tenía pesadillas donde la veía acercarse a mí, con su rostro pálido y sus ojos vacíos. Comencé a evitar a mis colegas, temeroso de que pudieran notar mi creciente paranoia. No podía decirles la verdad, no sin parecer un loco. Estaba atrapado en mi propio silencio. Una noche, mientras revisaba las medicinas en la sala de suministros, escuché el sonido de un carrito siendo empujado por el pasillo. Me asomé y allí estaba ella, moviéndose lentamente hacia la habitación de la señora Hernández, una mujer mayor que había estado luchando contra una infección durante días. Mi instinto fue correr hacia ella, detenerla de alguna manera, pero mis pies parecían pegados al suelo. Solo pude observar mientras entraba en la habitación y el terror me atenazó el corazón. Sabía que si cruzaba esa puerta, la vería de nuevo, en ese macabro ritual de la muerte. Sin embargo, algo en mí, quizás la desesperación, me impulsó a actuar. Avancé hacia la habitación, decidido a confrontarla. Al abrir la puerta, la vi al pie de la cama, con las manos cruzadas sobre su regazo, mirando a la señora Hernández con esa expresión vacía. Esta vez, sentí una oleada de furia. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Qué quería? «Déjala en paz», grité, pero mi voz sonó apagada, como si las paredes del hospital hubieran absorbido el sonido. La enfermera giró su cabeza hacia mí lentamente, y por primera vez, nuestros ojos se encontraron directamente. Su mirada fue un abismo que me absorbió. Sentí un frío glacial apoderarse de mí, paralizándome por completo. La oscuridad comenzó a invadir mi visión, y un zumbido agudo llenó mis oídos. Entonces, ella abrió la boca, y un susurro apenas audible escapó de sus labios. «No puedo irme». La revelación fue devastadora. Este espíritu estaba atrapado en un ciclo interminable de muerte, incapaz de encontrar descanso. La señora Hernández soltó un gemido débil, y en ese momento supe que ella también se había ido. El monitor confirmó lo inevitable con su pitido constante. Caí de rodillas, incapaz de soportar la carga de lo que acababa de suceder.
La enfermera espectral comenzó a desvanecerse, disolviéndose en la penumbra de la habitación, y el frío que me envolvía empezó a disiparse lentamente. No sé cuánto tiempo permanecí allí, en el suelo de la habitación, junto al cuerpo inerte de la señora Hernández. Finalmente, me levanté, aturdido y tembloroso, y regresé a la estación de enfermería. Mis manos temblaban tanto que apenas pude anotar la hora de la muerte en el registro. Esa fue la última vez que la vi. Sin embargo, su presencia nunca me abandonó realmente. El hospital seguía funcionando, con su rutina diaria de pacientes y tratamientos, pero yo sabía que algo oscuro residía en esos pasillos. Me volví más reservado, evitando hablar sobre lo que había visto, pero cada vez que alguien moría en el hospital, no podía evitar sentir su mirada sobre mí, fría e inmutable. Poco después, decidí dejar mi trabajo. No podía soportar más noches en ese lugar maldito. Me mudé a una ciudad lejana, tratando de dejar atrás los horrores que presencié. Pero, a veces, cuando cierro los ojos por la noche, la veo. De pie en un rincón oscuro de mi mente, observándome con sus ojos vacíos, como si estuviera esperando que yo también sucumba al ciclo eterno de la muerte que la atrapó. El pasillo de la oscuridad. Siempre pensé que mi trabajo en el hospital era sencillo. Como parte del equipo de mantenimiento, mis tareas eran rutinarias: cambiar bombillas, reparar tuberías y, ocasionalmente, cerrar secciones del hospital para reformas o limpieza profunda. Sin embargo, todo cambió cuando me asignaron la tarea de cerrar una antigua ala abandonada. Esa decisión, que en su momento parecía tan banal, se convirtió en el inicio de mi descenso a un horror que nunca hubiera imaginado. El ala en cuestión había sido clausurada años atrás. Nadie sabía exactamente cuándo, ni por qué. Los rumores entre el personal eran vagos y contradictorios. Algunos decían que había habido un brote de una enfermedad desconocida, otros afirmaban que el ala estaba contaminada con asbestos. Lo único cierto es que llevaba décadas sellada, y que ahora era mi trabajo asegurarme de que todo estuviera en orden antes de sellarla nuevamente. Cuando llegué al ala, el ambiente cambió de inmediato. El aire era más pesado, y había un olor a humedad y descomposición que me hacía arrugar la nariz. Las luces parpadeaban, y el sonido de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero lo atribuí al estado de abandono del lugar. Las paredes estaban cubiertas de moho, y los techos mostraban manchas de agua por filtraciones antiguas. A medida que avanzaba, me di cuenta de que muchas de las puertas de las habitaciones estaban abiertas, revelando interiores oscuros y vacíos. Sin embargo, una puerta en particular llamó mi atención, la número 606. Al principio, pensé que había cometido un error. No había ninguna mención de una habitación 606 en los planos que me habían proporcionado. Los registros indicaban que el ala solo tenía 20 habitaciones y la última numerada era la 605. Sin embargo, allí estaba, al final del pasillo, una puerta que parecía más antigua que las demás, con la pintura desconchada y un número grabado en una placa de metal oxidado. Mi curiosidad superó mi sentido común. Aunque sabía que debería simplemente ignorarla y continuar con mi inspección, algo me empujó a acercarme a esa puerta. Sentí una extraña presión en el pecho, como si algo dentro de mí supiera que estaba a punto de cometer un grave error. Aún así, giré el picaporte. La puerta se abrió con un chirrido largo y agudo, revelando una habitación que parecía congelada en el tiempo. En su interior, encontré antiguos instrumentos médicos, bisturíes, sierras para amputaciones, frascos con líquidos de colores oscuros. Todo estaba cubierto de una capa de polvo tan gruesa que casi parecía ceniza. El ambiente era sofocante y una sensación de desesperanza se apoderó de mí al dar un paso adentro. Lo que más me perturbó fueron los archivos que encontré en una mesa en el centro de la habitación. Eran viejos, con las páginas amarillentas y quebradizas, pero claramente legibles. Al abrir el primer expediente, me quedé helado. Los diagnósticos eran aterradores: maldición, posesión, infestación demoníaca.
Cada archivo contenía descripciones detalladas de los pacientes, pero no había nombres, solo números. Los síntomas que se describían eran más propios de una película de terror que de un diagnóstico médico: alucinaciones, autolesiones, cambios de voz, incluso levitaciones. El sudor frío comenzó a gotear por mi frente mientras continuaba leyendo. A medida que pasaba las páginas, sentía que el aire se volvía más pesado, más opresivo. Una sensación de pánico se apoderó de mí y decidí que era hora de irme. Dejé los archivos en la mesa y me dirigí a la puerta. Pero justo cuando iba a salir, algo me detuvo en seco. Un grito, desgarrador y profundo, resonó detrás de mí. Me giré bruscamente, pero la habitación estaba vacía. Sin embargo, podía sentirlo. Algo, o alguien, estaba allí conmigo. Tragué saliva, intentando mantener la calma. De repente, la puerta se cerró de golpe, dejando solo una pequeña rendija de luz filtrándose por el marco. El grito se repitió, esta vez más cerca, como si la fuente del sonido estuviera justo detrás de mí. No supe qué hacer. Mis piernas se sentían como gelatina, incapaces de moverse. Fue entonces cuando las voces comenzaron. Al principio, eran susurros, apenas audibles, pero rápidamente aumentaron en volumen. «Es demasiado tarde», decían. «No puedes escapar». El pánico me inundó por completo. Me lancé hacia la puerta, tratando de abrirla, pero el picaporte estaba firmemente sujeto, como si algo del otro lado lo mantuviera cerrado. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando por ayuda, pero mis gritos se perdieron en el vacío. Las voces continuaron, repitiendo la misma frase una y otra vez, hasta que sentí que iba a volverme loco. Finalmente, en un acto de desesperación, golpeé la puerta con mi cuerpo, una y otra vez, hasta que la vieja madera cedió con un crujido ensordecedor. Salí corriendo por el pasillo, sin atreverme a mirar atrás. El frío que sentí en ese momento no era normal. Era un frío que calaba los huesos, que parecía arrancar el calor de mi cuerpo. Sabía que no estaba solo, que algo me seguía. Cuando finalmente llegué al vestíbulo del hospital, me desplomé en el suelo, jadeando, sudando, pero aliviado de estar fuera de esa ala maldita. Intenté explicarle a mi supervisor lo que había sucedido, pero las palabras no salían, solo balbuceos incoherentes. Me dijeron que me tomara el resto del día libre, que claramente estaba en estado de shock. Y tenían razón. Pero lo peor fue lo que vino después. Cada vez que paso por ese pasillo, siento la misma presencia. Ese frío que nunca desaparece. A veces, cuando estoy trabajando tarde, escucho esos mismos gritos provenientes del ala cerrada. Nadie más parece oírlos, pero sé que están allí, esperándome. Las pesadillas comenzaron poco después. Sueño que estoy de nuevo en esa habitación, con las puertas cerrándose a mi alrededor, las voces susurrándome. Despierto sudando y temblando, con la sensación de que algo ha vuelto conmigo de esa ala abandonada. He tratado de evitar ese pasillo, pero es imposible. Mi trabajo requiere que pase por allí casi a diario. Y cada vez que lo hago, siento esa presencia más fuerte, más cercana. Lo más aterrador de todo ocurrió hace unas semanas. Estaba trabajando en una reparación de rutina cuando noté algo extraño en el pasillo. Había una sombra en el suelo, una sombra que no correspondía a nada ni a nadie. Miré hacia arriba, buscando la fuente, pero el techo estaba vacío. Aún así, la sombra permanecía, alargada y grotesca. No era una sombra normal, se movía ligeramente, como si estuviera viva. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y salí corriendo de allí. Desde entonces, he estado investigando la historia del hospital, tratando de encontrar respuestas. Lo que descubrí solo confirmó mis peores temores. La habitación 606 había sido parte de un experimento secreto realizado décadas atrás. Pacientes con trastornos mentales severos fueron sometidos a tratamientos inhumanos y muchos murieron en esa misma habitación. Los archivos que encontré eran reales. Los médicos de aquella época realmente creían que estaban tratando con algo más que simples enfermedades mentales. El hospital intentó encubrir todo, sellando el ala y borrando todos los registros oficiales.
pero algo salió mal, algo que no pudieron controlar. Lo que sea que hayan liberado, sigue ahí, atrapado en ese lugar, buscando una salida.